Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Filosofía de Bolsillo. En esta emisión vamos a platicar sobre el rol que tiene la cultura y el arte desde las instalaciones del bello Museo de Arte de Sinaloa para poder entender con mayor eficacia, con mayor profundidad el impacto que ha tenido la pintura, la escultura, las artes plásticas, la literatura en la economía mundial. Comenzamos. El arte es la manifestación más sublime del ser humano. Hablamos desde la construcción de catedrales, de grandes edificios, hasta la expresión literaria con versos de Gustavo Adolfo Bécquer, de Amado Nervo, de William Shakespeare. Lo que estamos viendo es que el arte es la relación más importante que tiene el ser humano entre sí mismo y hacia el mundo, hacia la naturaleza. Pero también la cultura y el arte son reflejos de todos los eventos y movimientos que la historia ha generado a lo largo del tiempo. El arte no solamente es la apreciación de la belleza, es también la denuncia de lo que sucede en el mundo, de las injusticias. Es también la denuncia de las violaciones a derechos humanos, de las voces que no tienen voz y sobre todo de las personas que tratan de dejar un legado para el futuro. ¿Y qué relación tiene el arte con la economía? Definitivamente tiene muchas. Pasemos por el legado del gran Leonardo da Vinci, el hombre que hizo a la Gioconda, que pintó la Última Cena, que también era un hombre como en su época, el Renacimiento, que buscaba respuestas en cada una de las artes y sobre todo en la ciencia. Leonardo da Vinci nos enseñó a que pensar de manera diferente era fundamental para construir un mundo mejor. La verdadera historia es que Leonardo da Vinci era un niño que oficialmente no tenía el apellido de su padre. Y su padre, que era notario, le permitió acceder a un montón de papel, algo que por allá por 1400 era absolutamente difícil de tener para muchas de las clases sociales más bajas de esa época. Y el niño Leonardo se fascinó con los lirios y comenzó a dibujar los lirios y comenzó a demostrar sus aptitudes como uno de los mejores dibujantes en ese momento. Su padre se dio cuenta de que de esa manera podía tener la oportunidad de darle un oficio a Leonardo y lo inscribió con uno de los mejores maestros de pintura de su época. Leonardo aprendió las técnicas de la pintura, de los claroscuros, entendió mucho de la anatomía humana, pero sobre todo en un concurso del taller de pintura se dio cuenta que había que pintar a los ángeles. El concurso consistía en pintar al ángel más bello y el que tuviera la oportunidad de hacerlo ganaba la oportunidad de irse a Roma, la capital de la cultura del Renacimiento. Leonardo se fue a las iglesias. Comenzó a ver cómo los rostros de los seres humanos cuando estaban en plegaria se convertían precisamente casi en rostros angelicales. Y eso enamoró a Leonardo no solamente de la piedad, sino también de la anatomía humana. El resto de los estudios que Leonardo da Vinci hizo con el tiempo son relacionados con esta intención de captar todas las emociones que los seres humanos planteamos en un rostro cuando estamos contentos, alegres, enojados o tristes. Pero Leonardo tampoco quería pintar un ala o las alas del ángel como cualquier cosa. Quiso pintar las alas más bellas y por eso entendió que tenía que observar a las aves. Comenzó a observar cómo volaban, cómo planeaban, cómo aterrizaban las aves y entendió las leyes de la aerodinámica. Leonardo da Vinci se convirtió no solamente en un pintor, también en un ingeniero, también en un inventor.
Esta relación del hombre del Renacimiento con todas las expresiones artísticas es la que a lo largo del tiempo los filósofos han tratado de entender. Y el mayor filósofo económico que conocemos, por lo menos el fundador de la ciencia económica, Adam Smith, entendía que no podemos entender a la historia sin tampoco entender el impacto que tiene el arte en una sociedad. Precisamente Adam Smith, como Leonardo da Vinci, trata de entender por qué el ser humano crea. Porque si todo se tratara nada más de producir, pues evidentemente todas las sociedades estuvieran sin ningún tipo de expresión artística. Adam Smith nos explica, el arte es una representación de las relaciones sociales de producción. ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que consumen? Y sobre todo, ¿cómo se hace la división del trabajo? Adam Smith entiende que el arte es también la evolución de estos procesos productivos. Pasamos del feudalismo, que pintaba y que tenía al ser humano como centro del universo, al Renacimiento y obviamente a la Ilustración que se gestaba en el momento de la época de Adam Smith. El ser humano pasó a ser, con la razón, el generador no solamente de su expresión artística, sino también de su ímpetu civilizador en una sociedad de contrastes, de luchas sociales totalmente complejas. Así que Leonardo es el primer referente en la manera en que podemos hacer arte. Y en su época tenía un amigo, un contemporáneo, que también hacía arte, que era Miguel Ángel. Y Miguel Ángel no era un pintor como lo era Leonardo, pero era un pintor brillante, pintó la Capilla Sixtina. Lo que hacía Miguel Ángel es que era un escultor. Leonardo cuestionaba los cómo de su época. Es decir, ¿por qué las mujeres no podían sonreír? La Gioconda es una obra de arte en donde por primera vez una mujer es pintada de frente, y recuerden que llamamos Gioconda, la llamamos por su nombre, Mona Lisa. No la llamamos por el nombre del marido. Es una pintura que representa con la sonrisa la independencia y la libertad de una mujer. Esa pintura generó muchos problemas en su época, pero posteriormente ahora la admiramos porque representa la independencia del artista. Pues Miguel Ángel hizo exactamente lo mismo. Cuando Miguel Ángel esculpe el David, lo que hace es que está desafiando al status quo de su época. Miguel Ángel esculpe a un David que mira directamente a Roma, porque recordemos que en esa época las ciudades italianas peleaban entre sí. Lo que hizo Miguel Ángel fue cambiar toda la estética y toda la manera de esculpir una obra de arte, particularmente la del David. Florencia es y comienza a ser la ciudad que por su producción económica rivaliza con el poder político de Roma. El arte es una representación de la realidad social y económica de una época. Vamos a seguir en el siguiente segmento comentando la relevancia del arte con la economía. En economía política, hay dos conceptos muy interesantes que Carlos Marx desarrolla: el de estructura y el de superestructura. La estructura es aquello que nos da a entender y a explicar cuáles son las relaciones sociales de producción, quiénes son los dueños de los medios de producción, desde la tierra, el capital y el trabajo. Estos medios de producción tienen una organización diferente en cada modelo económico. Lo platicábamos en algún capítulo, el feudalismo tenía particularidades que no tenía el capitalismo y sobre todo que no tenía el socialismo. Pero Marx también nos acerca al concepto de superestructura, que tiene que ver con todos los valores culturales, sociales, con todas las relaciones de la sociedad con la moral, con lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y ahí es donde está perfectamente definido la creación del arte en una sociedad determinada. Y para explicarlo de mejor manera,
Me voy a remontar como siempre a la antigüedad. Estamos hablando de aquella época en la que Esparta tenía miedo de Atenas. Dos de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, rivalizando entre ellas para ver quién tenía el control total, no solamente de los medios de producción, sino también de los ejércitos y sobre todo de la manera de vivir que debían de tener el resto de las polis o de las ciudades griegas. Los espartanos todos los conocemos, gracias al cine de Hollywood. Los espartanos digamos, caracterizaban por ser una sociedad cerrada, una sociedad jerárquica y una sociedad hecha para la guerra. Los niños nacían para ser soldados y nada más. Y las mujeres y las niñas nacían para dar a luz a más soldados y nada más. Por el contrario, los atenienses eran una sociedad que creía en la filosofía, que creía en el arte, que creía en la creación y en la creatividad del ser humano. Los atenienses creían que cada uno de los reyes tenía que ser un buen filósofo, es decir, tenía que saber dar discursos, dominar la oratoria, la retórica y sobre todo también tenía que ser un buen escritor. Particularmente estas dos posturas hablan de una organización social totalmente distinta. Y en algún momento, las dos ciudades más importantes de Grecia comienzan a tener la necesidad de controlar a todo el continente o el subcontinente que en ese momento está representado en Grecia. En algún momento, Esparta invade Atenas y se desarrollan lo que llamamos en historia las guerras púnicas. Estas guerras son muchas. Finalmente, en algún momento, Alejandro el Grande también tiene que pelear alguna de ellas. Pero lo que observamos es que hay un conflicto entre dos visiones diferentes de hacer las cosas. Y un historiador griego llamado Tucídides habla de esto. Habla de cómo dos potencias económicas en algún momento van a rivalizar entre ellas, porque sobre todo defienden valores sociales y culturales diferentes. Y hace un comparativo en algún momento la revista The Economist, donde nos platica mucho de cómo en algún momento la Inglaterra protestante se peleó contra la España católica, de cómo en algún momento la Inglaterra victoriana rivalizó con el Imperio prusiano, y posteriormente lo vimos cómo también la Alemania nazi rivaliza contra la Inglaterra de la reina Isabel y de Winston Churchill. La democracia contra el fascismo, la democracia contra el socialismo. Hoy, en este momento, lo estamos observando. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no es sino una consecuencia más de la rivalidad de dos imperios, de dos potencias internacionales que tienen capacidad económica, militar y sobre todo una serie de jerarquías de valores que están rivalizando entre ellas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, estábamos asistiendo a lo que en algún momento Esparta y Atenas estaban viviendo. Ese es el mayor efecto de la importancia de los valores culturales en una sociedad. Si vemos cómo está constituida la sociedad china, tenemos que entender a China para poder hacerlo leyendo a Confucio. Confucio escribió varios libros de filosofía, pero él decía que la mayor importancia y el rol de cada ciudadano en una sociedad determinada era ser virtuoso. Y eso significaba no cuestionar al gobierno. Confucio consideraba que todos los seres humanos tienen el derecho de gobernar y por eso constituyó una sociedad netamente meritocrática. Los chinos construyeron su idea en función de que quien tuviera la mayor capacidad de argumentar y defender las ideas políticas de Confucio tenía la oportunidad de gobernar una provincia. Por el contrario, mientras esto sucedía en Europa, estábamos hablando de que las monarquías evitaban este tipo de subida entre clases sociales. Había una clase baja y había una clase alta, una aristocracia ilustrada que no permitía que las personas de escasos recursos pudiesen tener acceso a libros. Por el contrario, también en China, ellos inventaron antes que nadie la tinta para poder difundir las ideas. Y quiero hacer este llamado para que vean cómo la cultura
la política, la economía y sobre todo los conflictos bélicos van juntos y de la mano. Y esto lo podemos simbolizar en este conflicto en cómo Occidente observa y considera a los dragones como entes maléficas, dañinas, mientras que en Oriente los dragones son símbolos de buena suerte y son símbolos de bondad, de honestidad y de lo mejor que tiene una sociedad en determinado momento. Eso, el entendido del sistema de valores que entran en conflicto con una sociedad, tiene un efecto muy importante en la economía y en la política de los países. Por ejemplo, retomando este concepto de geopolítica, los árabes no tienen representación en ninguna de sus mezquitas de ningún tipo de representación humana, de Dios o de algún santo. El catolicismo, por el contrario, sí tiene este permiso para poder representar a los hombres, a los santos y sobre todo a los ángeles. Sin esta idea, nunca hubiésemos visto los ángeles de Leonardo y nunca hubiésemos visto los ángeles de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esto significa entonces que la cultura importa y sobre todo que tiene un peso muy importante en la creación de relaciones sociales de producción. El arte está intrínsecamente relacionado con el proceso económico y es lo que nos muestra el dilema o la trampa de Tucídides. Siempre que haya sociedades con valores diferentes, valores morales distintos, van a tener jerarquías económicas diferentes y eso va a tener representaciones artísticas distintas. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. No podemos dejar de hablar de la riqueza cultural de nuestro país y sobre todo de los grandes artistas, hombres y mujeres, escritores, escritoras, pintores, pintoras y compositores, entre otros, que ha podido dar México al mundo. Tenemos que hablar de gente como Juventino Rosas, que compuso el Vals sobre las olas, una de las obras más maravillosas de la música de su época. Tan maravillosa era que desafortunadamente cuando fue tocada en las cortes más importantes de Europa, no pensaban que un mexicano había sido capaz de componer una armonía de esa belleza. Tenemos que hablar de la poesía de Ramón López Velarde, de su Suave Patria, de cómo él trató de entender y de pintar con sus palabras la grandeza de un país que se veía como hoy, quizá como en los últimos años, dolido entre la pobreza desorbitada y la opulencia y la desigualdad social. También tenemos que hablar de Saturnino Herrán, uno de los pintores más importantes en la época del siglo pasado. Y no podemos dejar tampoco de hablar de la poesía de Octavio Paz, de la literatura de Rosario Castellanos. Este tipo de creadores, de artistas, son los que han puesto al país a reflexionar sobre sí mismos. Y México, finalmente, como nación, ha tenido que pasar por diferentes eventualidades políticas y económicas muy complejas. Pero sobre todo recordemos cómo Diego Rivera en los murales de Palacio Nacional cuenta la historia de dos culturas que, así como lo mencionábamos en el segmento anterior, encontraron un conflicto tremendo y de la cual somos herederos. Es muy difícil entender si había sido una idea práctica lo que sucedió con la conquista para los españoles, pero evidentemente Hernán Cortés también es parte de nuestro pasado. La cultura y la historia nos obligan a reconciliarnos con aquello que somos, porque nos pueden ayudar para construir lo que vamos a hacer para las próximas generaciones. Y es muy lamentable que perdamos como país esa esencia histórica, ese aroma de la historia, de nuestras propias y muy magníficas creaciones en cada una de las 7 bellas artes.
México es desafortunadamente uno de los países que tiene más museos y es también uno de los países que menos los visita. México es uno de los países que tiene más creadores artísticos y literarios y es desafortunadamente uno de los países que menos lee en el mundo. Tenemos que cambiar esto, no solamente porque a partir de reformar y de cambiar el paradigma de que los mexicanos no tenemos interés en la cultura o en el arte, vamos a poder cambiar las cosas del futuro, sino también porque es la única manera de reflexionar sobre nuestro presente. Si no logramos hacer que los jóvenes, los hombres y las mujeres de las próximas generaciones tengan y sientan el orgullo de la creación artística mexicana, nunca podremos mejorar nuestra situación política o económica. Nunca podremos hacer lo que sucede en otras latitudes, presumir la grandeza histórica que tienen ciudades como Londres o Tokio o Madrid, si no sabemos ni siquiera quiénes fueron los que hicieron posible a nuestra patria. La historia es una lección para todos, para el presente y para el futuro. Pero sobre todo la cultura es un retrato efectivo de cómo pensaban las personas en esa época, cómo creían y cómo querían construir el futuro. Y hoy más que nunca, la televisión educativa, las instituciones públicas de cultura son fundamentales para cambiar el futuro de este país. Es por eso que la economía tiene muchísimo que ver con la cultura, porque no solamente es un mecanismo de producción, también es una forma de pensamiento. Estamos pensando en querer hacer empresas innovadoras, pero no tenemos jóvenes que puedan crear porque no saben pensar diferente. Y eso es lo que provoca el arte. Steve Jobs es un ejemplo claro de ello. Él no desarrolló el concepto de Apple porque simple y sencillamente se le ocurrió en algún momento de su vida. Él se fijó mucho en la creación de Pablo Picasso. Si ustedes ven cómo Pablo Picasso fue construyendo la firma que finalmente estampó en cada una de sus pinturas, se van a dar cuenta de una evolución. Pablo Picasso entendió que la pintura abstracta en realidad es una pintura que sintetiza lo esencial de las cosas. Y hay un cuadro muy particular de cómo hay al menos 11 bocetos en los cuales Picasso empieza desde un toro hasta terminar con su firma, y esa evolución es la que Steve Jobs recupera en materia de innovación. Por eso hablamos de un teléfono inteligente versión 1, un iPhone 10, un iPhone 20, porque al final de cuentas la innovación, dice Steve Jobs, tiene que ver con la creación artística, con acercarse a la perfección. Si no logramos entender que la cultura, que la promoción del arte, que la manera de pensar en el arte nos permite tener empresas más exitosas, más innovadoras, nunca vamos a pasar de ser el país que hace muchos restaurantes, pero pocos hubs tecnológicos. Nunca vamos a pasar de ser el país que copia tecnología, pero que no la genera. Y nunca vamos a ser el país que construye un futuro basado en sí mismo en vez de replicar el de otros países. Finalmente, hay una película que se llama Operación Monumento. Es una operación donde los dos ejércitos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el ruso y el americano, tratan de encontrar todo el arte que los nazis se robaron y extrajeron de todas las casas, de todas las mansiones, de todas las familias judías de Europa en aquel momento. Al final de cuentas, los dos ejércitos saben que quien tenga la capacidad de tener y proteger al arte es quien va a tener la capacidad de diseñar el futuro. Es por ello que hoy más que nunca tenemos la obligación de trasladar a nuestras niñas y niños, a nuestra juventud, a nuestra sociedad entera, la grandeza de la cultura mexicana. Es la única manera de construir una sociedad más justa, una sociedad más libre y una sociedad más próspera. Lean, busquen y sobre todo visiten museos, vayan a las bibliotecas y entiendan y comprendan
como lo hacemos en este bello museo del estado de Sinaloa, la importancia de proteger a la cultura y a las artes.